Bienvenidos a la clase número 3 de complemento del curso Matemática 1, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son nociones básicas de conjuntos, entre ellas definiciones básicas, álgebra de conjunto, propiedades y diagramas de Venn. Además, veremos cuantificadores y la negación de estos y la ejercitación que queda para el alumno. Nociones básicas de conjunto. Definiciones básicas. Definimos conjunto. El conjunto es un concepto primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen definiciones previas que tengamos para abordar lo que es el conjunto, pero de todos modos puede ser definido como una colección de elementos u objetos. Los conjuntos se definen o se escriben con letras mayúsculas, como A, B, C, D. De ahí la notación. Y vamos a decir que si A minúscula, está en un conjunto A, vamos a decir que A es un elemento de A minúscula es un elemento de A, o que esta misma A minúscula pertenece a nuestro conjunto A. ¿Cómo se escribe? Con ese símbolo que indica pertenencia. Ahora, si este elemento A no está en nuestro conjunto, vamos a decir que no pertenece y se escribe con el mismo símbolo, pero tachado, que indica que A no pertenece al conjunto. Tenemos tres formas de definir los conjuntos. Por extensión, que significa anotar todos los elementos que tiene nuestro conjunto A, como en el ejemplo 1. Por comprensión, y es que, dado un conjunto de referencia, vamos a anotar una característica o una propiedad que cumplen los elementos que pertenecen a este conjunto. Por ejemplo, acá nos dice, si usted considera los números naturales, los X que pertenecen al conjunto B son todos primos. Y la tercera forma, que no es tan correcta, sería listando algunos elementos representativos. Fíjense acá que nos dice, C es 5, 10, 15, 20, 25. Y uno podría pensar que después sigue 30, 35, 40, 45 y así. Lamentablemente, como esto no es tan correcto, podemos llevar a equívocos. Yo, que defino este conjunto, podría estar pensando que mi conjunto en realidad es 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 55 y después cualquier cosa. Por eso no es tan correcto. Definición. Vamos a decir que dos conjuntos A y B son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces los conjuntos son iguales. Y al revés también, si son iguales, tienen los mismos elementos. Una forma distinta de expresarlo sería como lo tenemos acá abajo, que nos dice A igual a B, si solo si los X que pertenecen a A también pertenecen a B y los X que pertenecen a B también pertenecen a A. Ejemplo, determina si los siguientes conjuntos son iguales o diferentes. Vamos a ver el ejercicio 1. Nos dice, el conjunto A es 4n más 1 con los n en los enteros. Y el conjunto B son los elementos 2n menos 1, le vamos a cambiar un poco la letra, serían 2m menos 1 y m impar. Me falta espacio. Entonces, ¿por qué le cambié la letra? Porque no es necesariamente el mismo valor de n que nos sirve para el conjunto A,
y que nos sirve para el conjunto B. Pueden ser distintos. ¿Los dos son enteros? Sí, pero no tiene por qué ser el mismo. Si yo reemplazo con 1 acá, no tiene por qué ser el mismo que yo reemplace con 1 acá. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar si los conjuntos son iguales? Utilizando parte de la definición que nos dieron acá abajo. ¿Qué nos dice? Vamos a demostrar que los X que pertenecen a A también pertenecen a B. Entonces vamos a partir de A y vamos a llegar a B. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que partir de los elementos 4n más 1 y ver si los podemos escribir de la forma 2m menos 1, con m impar. ¿Ok? Entonces, como tenemos que hacer esto es algo de la forma 2 por 2n, así escribo el 4n, y lo voy a intentar llevar a la forma 2 por algo, y el más 1 lo dejamos igual. ¿Qué pasa? Que nosotros en el conjunto B queremos un menos 1, y hay dos formas de hacerlo. O lo formamos, o lo agregamos y lo resto. Fíjense que estoy agregando un 0, y lo que yo quiero conservar es este menos 1. Ese lo voy a dejar guardadito. Entonces, por el momento tenemos 2 por 2n más 2 menos 1. Fíjense que de todos modos se cumple que más 2 menos 1 es más 1 de lo que teníamos acá. ¿Ya? Solo que en este caso yo quiero conservar el menos 1 para intentar llegar a la expresión de b. Acá podemos factorizar, nos quedaría 2 por 2n y más 1, menos 1. Y creo que ahí estamos listos. Fíjense que llegué a algo de la forma 2 por algo impar, 2n más 1, menos 1. Esto, vamos a subrayarlo, esto es lo que en B nosotros llamamos M, y sigue siendo un impar, así que cumple. Efectivamente, yo puedo partir de los elementos de A y digo que sí pertenecen a B. ¿Por qué? Porque tomé un elemento de A característico, 2, 4n más 1, lo trabajé lo más que pude para llegar a algo de la forma 2 por m menos 1 con el m impar. Así que vamos a decir que este pertenece a B. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Recuerden que acá nos dice que si X pertenece a B, entonces va a pertenecer a A. Eso quiere decir que nosotros vamos a tomar un elemento de B y vamos a ver si es que este mismo elemento pertenece a A. Así que vamos a tomar 2m menos 1. Recordemos que m es impar, así que lo podemos anotar acá como m es de la forma 2 por algo más 1. Puedo ocupar el n anterior, ningún problema, o puedo utilizar otra letra. Yo voy a utilizar otra letra para que se den cuenta de que también nos va a servir. 2p más 1. Ahí tengo el impar con p perteneciente a los enteros. ¿Por qué hago este reemplazo? Porque me dicen que m es impar, así que yo lo escribo como un impar, 2 por algo más 1. Y reemplazo. Vamos a desarrollar un poco. Y acabo de llegar a un elemento de A. Fíjense, 4 por un entero más 1. 4 por p que es entero más 1. Así que este elemento pertenece a A. Y acabamos de demostrar que si un elemento pertenece a A, pertenece a B. Y que si un elemento pertenece a B, perdón, también pertenece a A. Entonces, los conjuntos son iguales. El ejercicio 2 queda de tarea. Definición. Vamos a decir que A es subconjunto de B o que está contenido en B y se escribe de esta forma, A contenido en B, si solo si
todos los elementos que están en A también están en B. No necesariamente al revés. Entonces, si A no está contenido en el conjunto B, vamos a escribir A no está contenido en B. El mismo símbolo, pero tachándolo, que me indica que eso no sucede. Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de la definición. Si yo considero que un conjunto B, digamos conjunto A y conjunto B, yo puedo decir que mi conjunto B es el conjunto de los números 1, 2, 3. ¿Sí? Algo así. Y puedo decir que mi conjunto A era el 1, 3. ¿Sí? En este caso, yo puedo decir con estos dos conjuntos que A está contenido en B. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en A también están en B. Pero B no está contenido en A, porque no todos los elementos que están en B también están en A. Un caso particular sería el 2. El 2 pertenece a B, pero no pertenece a A. Y como definición vamos a llamar conjunto vacío, denotado por ese símbolo, al conjunto que no tiene elementos. En el ejemplo que acabamos de anotar, mi conjunto A tenía 2 elementos y el conjunto B tenía 3 elementos. Si hay un conjunto que no tiene ningún elemento, entonces lo vamos a definir como vacío. Proposición. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos que están en el vacío están en cualquier elemento. ¿Por qué? Porque el vacío no tiene elementos. Así que es claro que todos los elementos que están en el vacío van a estar en otros conjuntos. Y el conjunto vacío es único. No hay dos conjuntos vacíos, así como no hay dos ceros. Álgebra de conjuntos. Si consideramos dos subconjuntos de un universo, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros consideramos como un conjunto más grande, con todos los elementos que queremos trabajar o más, y eso se le llama conjunto universo o universo referencial. De ahí nosotros podemos tomar dos subconjuntos, o sea, dos pequeños conjuntos, y a estos conjuntos nosotros los podemos unir. Y como nos dicen acá, la unión de conjuntos sería juntar los elementos que están en A y en B. Podemos intersectar nuestros conjuntos, que sería buscar los elementos que estén en común, hacer la diferencia de A con B, sería A sin B, son los elementos que están en A pero no están en B. Podemos ver el complemento de A, que sería todo lo que no está en A, pero que sí está en el universo. O lo podemos definir como la diferencia entre el universo y el conjunto A. Y la diferencia simétrica, que sería la diferencia de A con B unido con la diferencia de B con A. Veamos un ejemplo. Si consideramos el conjunto A dado por 1, 2, 3 y el conjunto B dado por 3, 4, 5, por ejemplo, y yo digo que mi universo, o sea, los números que yo voy a considerar como máximo, los elementos, en este caso son números, pero no siempre son así. 3, 4, 5, 6, ya. Yo voy a decir que todos mis elementos son del 1 al 6, los números del 1 al 6. Mi conjunto A es 1, 2, 3 y el conjunto B es 3, 4, 5. Si nosotros queremos hacer la unión de A con B, A unión B sería juntar los elementos de A y de B. No es necesario anotar los repetidos. Entonces, nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5. Estoy juntando los elementos. El 3, como está en A y está en B, solo lo anoto una vez. Ya está el 3. No es necesario que lo anote dos veces. La intersección. A intersección B sería, ¿cuáles son los elementos que tenemos en común entre A y B? Y sería el 1, no.
2, el 3. Y ahí uno dice, el único elemento en común en este ejemplo es el 3, porque es el elemento compartido con A y con B. La diferencia A sin B. A sin B, como nos dicen acá, son todos los elementos de A, y uno puede decir ya, todos los elementos de A, pero que no estén en B. O sea, sería lo mismo que A sin la intersección. Y yo digo, voy a eliminar el 3. Borré uno. Ahí está. Entonces, A sin B serían todos los elementos que están en A, pero que no están compartidos con B. O sea, vamos a eliminar el 3. El complemento de A. A complemento sería todos los elementos que están en el universo, pero que no están en A. ¿Sí? Así que todos los compartidos con A los descartamos y nos quedaría solamente 4, 5, 6. Y finalmente la diferencia simétrica, A, ese como triángulo B, sería A sin B, unión B sin A. A sin B ya lo calculamos, era 1, 2. Unión B sin A, recuerden, todos los elementos de B que no estén compartidos con A, o todos los elementos de B a los que les quitamos la intersección con A. Así que solamente nos va a quedar el 4, 5. Y si yo los uno, esto me va a quedar 1, 2, 4, 5. Y ahí tenemos todas las posibles operaciones que nos definieron acá con esos dos conjuntos. Propiedades. Si tenemos tres conjuntos A, B y C en un universo de referencia, como lo vimos antes, entonces vamos a decir, si A está contenido en B, entonces, o si solo si A está contenido en B, si solo si B complemento está contenido en A complemento. Estas mismas propiedades nosotros las podemos verificar si es que queremos con el ejercicio que acabamos de hacer. Además, A contenido en B implica que A inter B es lo mismo que A y A unión B es lo mismo que B. A contenido en B y B contenido en C implica que A está contenido en C. Y por último, A intersección con B está contenido en B, en A, que está contenido en A unión B. ¿Sí? Veamos el mismo ejemplo y después vamos a ver una pequeña variación con lo que viene. Entonces, necesitamos tres conjuntos y un universo. Digamos que mi universo sigue siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos, mi conjunto A, digamos que va a ser 1, 2, 3. El conjunto B va a ser 1, 2, 3, 5, por inventar algo. Y el conjunto C va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Entonces, vamos a ir viendo las propiedades que nos dan. La propiedad 1 sería, A está contenido en B. Uno dice, A está contenido en B. Sí, eso es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque todos los elementos que están en A también están en B. Si solo si, uno dice, eso es verdad. Vamos a ver, B complemento. B complemento sería todo lo que está en el universo, pero que no está en B, como por ejemplo el 4 y el 6. Y A complemento sería todo lo que está en el universo que no está en A, 4, 5 y 6. ¿Y se cumple que B complemento está contenido en A complemento? Sí, se cumple. B complemento está contenido en A complemento. Todos los elementos de B complemento están en A complemento.
Así que estamos muy bien. Y al revés, pasa lo mismo, al menos en este ejemplo. Esto es solo para ver cómo funcionan estas propiedades. No es que sea una demostración, ¿ya? Solo como ejemplo. Propiedad 2. Veamos. Nos dice, si A está contenido en B, que eso es verdad, y que ya lo verificamos, entonces A inter B, si hacemos la intersección, sería todos los elementos que están en común en A y en B. Si vemos el 1, el 2, el 3, el 5, el 9. Así que, y si se fijan, la intersección nos dio exactamente el conjunto A. Y por último en esta parte se nos dice, si hacemos la unión, sería unir o juntar los elementos en A y en B sin anotar los repetidos. Sería 1, 2, 3, 5. Y tal como notamos acá, nos dio el conjunto B. Así que a eso se refiere nuestra propiedad 2. Veamos la propiedad 3. Nos dice, si A está contenido en B, A contenido en B. ¿Eso es verdad? Sí, todos los elementos que están en A también están en B. Así que estamos bien. Y B está contenido en C, y uno dice, todos los elementos que están en B también están en C. Sí, es verdad. Así que A está contenido en C. Y si se fijan, efectivamente A está contenido en C porque todos los elementos que están en A también están en C. Así que se cumple. Ya la propiedad 4, la última, nos dice A inter B está contenido en A, que está contenido en A unión B. Ya. Este ejemplo es un caso súper particular que es claro que nos va a dar eso porque nosotros lo verificamos en 2. Pero en un caso mucho más general también se va a cumplir. ¿Qué nos dice esto? La intersección de A con B es todos los elementos que están en común entre A y B, así que por supuesto que tiene elementos de A. Y puede que sea el mismo A, como nos pasó en este caso, o puede que sea más pequeño de A, y por eso está contenido en A. Además, A que esté contenido en A unión B también pasa. ¿Por qué? Porque A unión B sería unir elementos, juntar elementos. Y lo mínimo que puede tener es A. Y si lo juntamos con elementos de B extras, entonces puede que este conjunto sea mucho más grande y que contenga A. A eso se refiere. Proposición. Si tenemos tres conjuntos, vamos a tener las siguientes propiedades. Entonces, A intersección universo es lo mismo que A, porque son los elementos en común entre A y todos los elementos, así que nos mantenemos con A. A intersección vacío debería ser vacío. ¿Por qué? Porque los elementos en común entre A y nada son nada. A unión universo sería a A le agregamos todos los elementos del universo, así que nos queda el mismo universo. Y A unión vacío es A. ¿Por qué? Porque A le añado, le agrego nada, así que nos queda A. La idempotencia me dice A inter A es A y A unión A es A. Los elementos comunes entre A y A son A. Y si a A le agregamos los mismos elementos de A, nos queda el mismo A. No le estamos agregando nada extra. El complemento del complemento es el mismo A, como que nos devolvemos. A inter A complemento, ¿qué significa esto? Los elementos que están en A inter los que no están en A nos tienen que dar vacío, porque no hay ningún elemento en común. A unión A complemento sería los elementos de A, unión los elementos que no están en A, todo el resto me da el universo. La conmutatividad me dice A inter B es lo mismo que B inter A y A unión B es lo mismo que B unión A. Da lo mismo el orden que considere.
En la asociatividad, si tenemos tres conjuntos que se están intersectando, da lo mismo cuáles yo intersecto primero. O si los tres los estoy uniendo, da lo mismo cuál es uno primero. La distributividad nos dice A inter B unión C es lo mismo que, y esto es como una multiplicación, al menos la que nosotros conocemos. Sería A inter B unión A inter C. Y lo mismo al revés. A unión B inter C sería A unión B inter A unión C. Y ya por último, las leyes de Morgan, que utilizan el complemento, nos dicen A inter B complemento es lo mismo que A complemento unión B complemento, y A unión B complemento, o sea, la unión, se transforma en intersección y cada uno complemento. Diagramas de Venn. El diagrama de Venn es una forma de representar los conjuntos y nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo son las propiedades. De hecho, con los diagramas de Venn, ustedes pueden verificar todas estas propiedades que están anotadas acá. Acá nos dan algunos de los ejemplos de las propiedades. Por ejemplo, A unión B, si uno dice que este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, la unión sería la unión de todo, o sea, todo lo que está rojo. A intersección B sería si este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, los elementos en común son solo esto que nosotros llamamos intersección. B sin A, si este es A y este es B. Fíjense que es todo B y le quitamos todo lo posible compartido con A. Y por eso nos queda este pedacito. Y A complemento sería, si este es A y este es B de nuevo, todo lo que no está dentro de A, o sea, todo lo que está acá afuera. Este rectángulo, en los cuatro casos, sería como nuestro universo. Definición. Si A es un conjunto, vamos a definir el conjunto potencia de A, denotado con esa P de A, como el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Esto es, el conjunto potencia de A son todos los subconjuntos del universo que son subconjuntos de A. ¿Cómo sería esto? Veamos un ejemplo. Si consideramos un conjunto, veamos, digamos uno pequeño como 1, 2. Uno dice, todos los posibles conjuntos que yo puedo tomar de ahí son, vamos a anotar el conjunto potencia. Y uno dice, yo por ejemplo puedo tomar conjuntos de ningún elemento. Siempre se puede tomar conjuntos de ningún elemento. De hecho, acá la observación nos dice que el conjunto potencia nunca va a ser vacío porque siempre contiene al conjunto completo, que vamos a ver, y al vacío como subconjuntos. Recuerden que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Así que yo puedo pensar acá que puedo tomar, por ejemplo, el vacío. Puedo tomar un conjunto de un elemento. ¿Cuál? El 1 y el 2. Y puedo tomar un conjunto de los dos elementos, que sería el 1, 2, que es lo que nosotros llamamos A. Y ahí está. Todos los posibles subconjuntos que yo puedo tomar de A, que siempre incluye el vacío y el conjunto entero, es lo que vamos a llamar conjunto potencia. Ejemplo, determina el conjunto potencia si, vamos a hacer los primeros. Entonces, bueno, dice el conjunto potencia de A, pero vamos a hacerlos por separado. El conjunto potencia de A, recuerden que siempre contiene al vacío y contiene al conjunto completo, al A. En este caso, esa es toda nuestra opción. 2. Conjunto potencia, este es parecido al que hicimos recién porque tenemos dos elementos y uno dice, ya, siempre puedo elegir nada o el vacío, elementos o conjuntos de un elemento, el A y el B, y el conjunto completo. Y ahí estamos. ¿Sí?
Antes no teníamos más opciones porque teníamos solo un elemento. Entonces, si elegíamos conjuntos de un elemento, estábamos eligiendo el mismo conjunto A y no había nada más que hacer. Y vamos a ver el 3. Conjunto potencia de A. En este caso tenemos 3 elementos. Y recuerden, siempre podemos elegir el vacío, conjuntos de un elemento, el A, el B, el C. Ahora de 2 elementos, como el A con el B, el A con el C y el B con el C. Y un conjunto con 3 elementos. Ahora ya sería todo el conjunto que le vamos a llamar A. Recuerden que ese A sería todo el A, B, C. Solo que me falta un poco de espacio. ¿Ya? Y por último el 4 sería el conjunto potencia de vacío. Bueno, recuerden que siempre tenemos al vacío y al conjunto completo que es el vacío, así que sería el vacío. Y ahí nosotros podemos empezar a ver. Algo que vamos a ver un poco más adelante, quizá me adelanto, sería el conjunto potencia de un elemento tiene 2 elementos. El conjunto potencia de 2 elementos, el ejemplo 2, tiene 4 elementos. Y el conjunto potencia de 3 elementos, acá, ejercicio 3, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 elementos. Pasamos de 2 a 4 a 8. Un teorema nos dice, si usted tiene dos subconjuntos de un universo o dos conjuntos, entonces, en el primer ejemplo, si A está contenido en B, el conjunto potencia de A está contenido en el conjunto potencia de B. Eso lo podemos ver acá. Recuerden que en el ejemplo 1, el conjunto original era solamente A, y en el conjunto 2, el conjunto era el AB. Entonces, el ejemplo 1 está contenido dentro del ejemplo 2 y el conjunto potencia de 1 está contenido en el conjunto potencia de 2. Fíjense que el conjunto potencia del ejemplo 2 tiene además B y AB extras en comparación al primero. Ahora, el conjunto potencia de una intersección es igual a la intersección de los conjuntos potencia. En este caso los elementos estaban como más fáciles, así que creo que se va a dar al tiro, pero pueden probar con conjuntos distintos. Entonces, veamos un caso simple acá. Se va a dar igual, pero por si acaso. El conjunto potencia de la intersección, acá si yo digo la intersección de estos dos, es el mismo ejemplo 1. Y el conjunto potencia que nos dio es solamente este. Y si yo hago la intersección entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2, me da el mismo ejemplo 1. Así que se iba a dar. Pero este es un caso particular, así que era obvio que se iba a dar. Y finalmente, el conjunto potencia de A unión el conjunto potencia de B está contenido, o sea, puede que sea más pequeño que el conjunto potencia de A unión B. ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, el conjunto potencia de A y hacer otro conjunto potencia, como si dijéramos el conjunto, no sé, X, y yo haga el conjunto potencia de eso. Y ahí pueden ir probando. Efectivamente, nos va a dar que el conjunto potencia de la unión es mucho más grande, porque tiene muchos más elementos y muchas más combinaciones de donde elegir. Cuantificadores. Una función proposicional es una aseveración o expresión que contiene una o más variables. Recuerden que nosotros vimos proposiciones, que eran aseveraciones u oraciones que podían ser verdaderas o falsas. Acá cuando le agregamos la función proposicional es porque es una aseveración o las mismas expresiones que veíamos antes, pero ahora tienen una o más variables. ¿Qué nos dicen? Que al reemplazar estas variables por elementos específicos de un universo, se va a obtener una proposición. O sea que puede ser una oración verdadera o falsa. Ejemplo. Si consideramos el conjunto de los reales
y digo que mi proposición sería mi función proposicional. X cuadrado menos X es mayor o igual que 5, es una función proposicional. ¿Por qué? Porque depende de un X. Acá podríamos ver que P de menos 6 es verdadera. Y uno dice, 36 más 6, sí, es mayor que 5. Toda la razón. Pero P de 2 es falsa. Y acá uno dice, 2 al cuadrado que es 4 menos 2 sería 2. ¿Y es mayor que 5? No, no es mayor que 5. Por eso es falsa. Entonces, una expresión de este tipo o de otro tipo que vamos a ver que tienen variables son lo que vamos a llamar funciones proposicionales. Y dependiendo del valor que le demos a la variable, mi proposición va a ser verdadera o falsa. Acá tenemos otro ejemplo. Si consideramos rectas en el plano, entonces la proposición sería una recta es perpendicular a la otra. Y eso, nuevamente, dependiendo de las rectas, puede ser o verdadero o falso. Entonces, tal como nosotros veíamos en la primera clase, como teníamos conectivos y, o, entonces, si solo sí, también vamos a tener otro tipo de expresiones o símbolos que nos van a agregar un poco de complejidad a nuestras oraciones. ¿Qué pasa acá? Que tal como nosotros vimos en los ejemplos, podemos tener que una proposición va a ser verdadera para ciertos valores o falsas para otros. Y nosotros acá podemos cuantificar, decir, todos los números funcionan, algunos números funcionan, entonces podemos cuantificar el número de elementos del universo que satisfacen esta propiedad. Y tenemos tres símbolos distintos. Este que está acá, que es como una E dada vuelta, es el cuantificador existencial, que se lee existe un o existe al menos uno. El siguiente, que es como una A dada vuelta, si es que no lo ven, que es el cuantificador universal, que se lee todos o para cada uno de los elementos. Y el último, que sería como el mismo primero, pero con un signo de exclamación, que es el cuantificador existencial, pero en este caso se lee como existe un único. No es que exista al menos uno, sino que solamente existe uno. Y cuando nosotros tengamos ejemplos de este estilo, podemos cuantificar las variables. Pero si tenemos como acá dos variables o más, podemos cuantificar cada una de las variables. Ejemplo, si consideramos las rectas en el plano, y tal como el ejemplo que nos daban arriba, la función proposicional Q que nos dice, esta recta X es perpendicular a esta otra recta y, como tenemos dos variables, podemos utilizar dos cuantificadores. Y pueden ser todas estas combinaciones, como por ejemplo, existe una recta en el universo y existe otra recta en el universo, tales que estas son perpendiculares. ¿Cómo lo leeríamos mejor? Existe un par de rectas en el universo que son perpendiculares. 2. Existe una recta en el universo para toda otra recta en el universo que cumple que son perpendiculares. ¿Cómo se leerían mejor? Existe una recta que es perpendicular a cualquier otra. También tenemos la combinación al revés. Para todo existe, que sería para cada recta o para toda recta en el universo, existe al menos una recta que es perpendicular a ella. Y la última, para todo y para todo, nos dice todas las rectas del universo o para todas par de rectas en el universo se cumple que son perpendiculares entre sí. Nosotros sabemos que esa proposición es falsa, pero es una forma de expresarlo. La negación de los cuantificadores. Cuando yo quiero negar un cuantificador, estoy negando una expresión de esta forma. Fíjense que nos dice, el cuantificador
donde vive para todo X en el universo, y la proposición. La negación de un para todo sería un existe. ¿Cómo podemos ir relacionándolo con oraciones del diario vivir? Podemos decir, todos los pájaros son azules. Y ahí estoy diciendo una proposición como el primer punto. Todos los pájaros en el mundo, por ejemplo, ¿y cuál es la proposición? Son azules. Yo sé que eso es falso, pero solamente es un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la negación de que todos y absolutamente todos los pájaros sean azules? No es que ninguno sea azul, es que al menos uno no lo cumple. Y por eso la negación de todos los pájaros son azules sería, existe un pájaro que no es azul, que no cumple que sea azul. Segundo, dice, existe un X en el universo que cumple una propiedad. ¿Cómo sería un ejemplo? Uno dice, existe algo que cumple una propiedad. No sé, digamos que existe una flor de 7 colores. ¿Mm? O existe una flor que tiene todos los colores del universo. ¿Ya? Algo así como mucho más exagerado. Existe una flor que tiene todos los colores del universo. El elemento sería la flor, la propiedad que tiene todos los elementos del universo. ¿Mm? ¿Cuál sería la negación de eso, de que exista al menos una flor que tiene todos los colores del universo? La negación sería que todas las flores del universo no tienen todos los colores del universo. O sea, todas las flores no tienen todos los colores del universo. ¿Sí? Entonces, decir que existe uno o al menos uno y negarlo sería que todos no cumplen la propiedad. Entonces vamos recordando. La negación de un para todo sería un existe y negando la proposición. Y la negación de un existe sería un para todo también negando la proposición. Por último, la negación de existe un único elemento que cumple una propiedad sería que o todos los elementos no cumplen la propiedad o existen más de uno, o sea, existe un par. Porque que exista solo uno o exista un único se niega con que existan dos o muchos más no cumplan la propiedad. Ejemplo, nos dice, determina el valor de verdad de las siguientes funciones proposicionales y luego las vamos a negar. Entonces nos dice, para todo n, n-1 pertenece a los naturales. ¿Será verdad o será mentira? Yo digo que esta proposición o función proposicional es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no se cumple que para todos los valores de n-1 es natural. Basta con poner n igual a 1. Con n igual a 1 nos da 0. Y 0 no pertenece a los naturales. ¿Cómo la negamos? Vamos a ponerle negación. Ya, ¿cómo la vamos a negar? Vamos a anotar la proposición completa y la vamos a negar. Ya, ahí está todo. ¿Cómo escribimos esto? Sería, recuerda, la negación de un para todo es un existe y se tiene que negar la proposición. ¿Cuál sería la negación de que n-1 pertenece a los naturales? Ahí uno dice que no pertenezca a los naturales. O sea, si algo pertenece, la negación sería que no pertenece. Y ahora sí, mi negación de la proposición 1 sería existe un valor n en los naturales tal que n-1 no pertenece a los naturales. Y ahora me fijo que esta negación es verdadera, porque ¿cuál existe? Existe el 1, tal que 1 menos 1 que es 0 no pertenece a los naturales. Así que si su proposición es falsa y usted la niega, se vuelve verdadera, parecido a lo que nosotros habíamos visto en la clase 1. La negación de un falso es un verdadero. Veamos otro ejemplo.
2. Para todo entero, para todo x en los enteros, x al cuadrado en raíz es igual a x. ¿Será verdadero o falso? Yo creo que esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque yo me puedo dar un valor, por ejemplo, x igual a menos 2. Y ahí uno dice, menos 2 al cuadrado en raíz no es menos 2. Eso no pasa. Por eso nuestra proposición es falsa. Vamos a negarla. Entonces, anotamos la proposición primero y luego la vamos a negar. Entonces, una super raya para la negación. La negación del para todo, recuerden que es el existe. Y vamos a negar esta oración que nos dice x al cuadrado en raíz es igual a x. ¿Cuál sería la negación de que es igual? Que es distinto. Entonces, ahora tenemos, existen valores en los enteros tales que x al cuadrado en raíz es distinto de x. Y eso es verdad. ¿Cuáles existen? Existen todos los negativos. Veamos el 3, que sería, existe un valor de p en los enteros tales que 4p menos 5p al cuadrado pertenece a los naturales. ¿Será verdadero o no? Y uno dice, bueno, vamos a ver. Nuestro valor 4p menos 5p al cuadrado lo podemos escribir como p por 4 menos 5p. ¿Ok? Fíjense bien. P no puede valer 0 porque nos daría 0. ¿Ya? Si p es un número entero, o sea, si p es mayor que 1 o igual a 1, esto me va a dar negativo. Este va a ser positivo, que es 1 o mayor a 1. Y esto que está acá, esta resta, me va a dar negativa porque es 4 menos 5 por algo. Así que positivo por negativo, negativo. No pertenece a los naturales. Al revés, si nos damos un p negativo, sería, este es un negativo y esto que está acá se convierte en positivo porque sería 4 menos 5p. 5p es negativo, con ese menos, positivo. Entonces me queda negativo por positivo, negativo. Así que no, no existe ningún valor de z, ningún valor p en z que cumpla que esto pertenece a los naturales. Siempre me da negativo. Entonces, vamos a ver la negación. Vamos a anotar nuestra proposición. Y la vamos a negar. Recuerden, la negación del existe es para todo. Entonces sería para todo P. Ahí. Se cumple que esto no pasa. Eso quiere decir que 4p menos 5p al cuadrado no pertenece a los naturales. Y ahí estamos. Recuerden, la negación de un para todo es un existe y la negación del existe es para todo. Y finalmente la parte de ejercitación que queda para el alumno.